El Hospital San Agustín de Linares se suma a la celebración del 12 de octubre, Día Mundial de los Cuidados Paliativos, fecha que representa la continua lucha tanto de profesionales de la salud como de pacientes contra el dolor, síntoma común de un diagnóstico irreversible e inminente. Con motivo de esta conmemoración, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Asociación de Enfermería han puesto en marcha una campaña que, bajo el lema "Mi cuidado, mi derecho", tiene como objetivo que los ciudadanos asuman el protagonismo de reclamar unos cuidados paliativos de calidad dentro de la cobertura sanitaria universal. Una reivindicación que necesita de la unión de pacientes, profesionales, familias y cuidadores, al objeto de exigir a los responsables políticos que prioricen en los servicios de cuidados paliativos. Nuestra sociedad científica, desde comienzos del mes de octubre, ha iniciado una campaña de visibilidad, de sensibilización con los cuidados paliativos, con el lema, para este Día Internacional 12 de octubre de los cuidados paliativos, con el lema "Mi cuidado, mi derecho". ¿Por qué? Porque lo que pretende es que la población se levante y reclame este derecho de recibir unos cuidados paliativos de calidad dentro del sistema sanitario público, porque realmente en España queda mucho por hacer. Más de 80.000 personas mueren al año sin los cuidados paliativos necesarios, y es un dato que yo creo que debe de llegarnos, ¿no?, a la población, a los políticos, a los profesionales sanitarios. ¿En qué consisten los cuidados paliativos? Quizá sería lo primero por lo que habría que empezar. Pues los cuidados paliativos son aquellos que deben de prestarse a un paciente que está con una enfermedad grave y avanzada y con la única finalidad de mejorar su calidad de vida. Pero no entendemos calidad de vida en el control de síntomas, sino es un concepto mucho más amplio. Entendemos la calidad de vida en el apoyo psicosocial y, por supuesto, espiritual. Os voy a dirigir al Atlas de los Cuidados Paliativos que se ha presentado en Berlín en el último Congreso Internacional, hecho por un director, un profesor de Cuidados Paliativos de la Universidad de Navarra, que además ha recibido un premio. En este atlas se han evaluado 51 países europeos. Pues fijaros, España está en el nivel 31, a la altura de Rumanía o de Moldavia. Si las organizaciones internacionales recomiendan 2 equipos de cuidados paliativos por 100.000 habitantes, la media de España, es de 0,6, casi la cuarta parte. Y hay muchísima desigualdad entre las comunidades autónomas y comunidades autónomas que están mucho mejor dotadas que otras. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo cierta sensibilidad en el gobierno para poner en marcha o para apostar por los cuidados paliativos, que sin duda son eficientes, eficaces y eficientes en el sistema sanitario público. Todos los pacientes que tienen una enfermedad avanzada y progresiva, y pueden ser pacientes oncológicos y no oncológicos. Generalmente la idea que tiene es que son pacientes enfermos de cáncer, pero nosotros también atendemos a pacientes no oncológicos que tienen una enfermedad también avanzada, como puede ser una insuficiencia cardíaca ya terminal, una insuficiencia respiratoria, o enfermedades hepáticas, enfermedades neurodegenerativas, como son enfermedades demencias y Alzheimer, y también a pacientes con SIDA. Eso es todo el cupo de, generalmente, pues todos estos pacientes, ¿no?, que están en esta situación. Los cuidados paliativos sirven para aliviar el sufrimiento
el sufrimiento que se produce en esta etapa final de la vida. Y aliviamos el sufrimiento, como antes decía mi compañera Pilar, no solamente ese sufrimiento físico, sino también psíquico, emocional y espiritual. Y servimos de soporte tanto al paciente como a la familia. A la familia es nuestro pilar fundamental, porque si nosotros pretendemos, o el paciente junto con la familia decide que esos cuidados se reciban en su domicilio, pues la familia va a ser nuestro soporte y a la familia tenemos que educar para eso. Entonces, ¿qué necesidades tiene? Las necesidades que tiene ese paciente que está en esta situación son totalmente distintas al concepto que tenemos de una enfermedad en cualquier otro paciente que esté, por ejemplo, hospitalizado. Son más unas necesidades más humanas. Nosotros vamos pues, a ese sufrimiento, como te decía, no solo ese síntoma de dolor, para nosotros es más importante esa agitación que se produce y esa preocupación de saber que generalmente él no la expresa, ¿no? Porque hay un pacto de silencio entre la familia y el paciente. La familia no quiere decírselo para que no sufra, el paciente lo sabe y no quiere hacer sufrir a su familia. Nosotros generalmente luchamos contra esto, ¿no? Abrimos esa comunicación porque eso le va a dar tranquilidad a ese paciente, esa persona a expresar esos miedos que tiene en esta etapa y que son muchos. Y todo esto es tan distinto a lo que antes pasaba, ¿no? Porque tú cuando estás en una cama en un hospital, pues tú tienes otras esperanzas, ¿no? Pero cuando ya se llega aquí en este momento, pues hay que atender a otras cosas más importantes, ¿no? La espiritualidad también la trabajamos, abarcamos un conjunto, un todo. La comunicación es muy importante y el saber dar expresar, ¿no? Qué información se debe dar y en qué momento determinado. Nosotros trabajamos mucho y en esto creemos que estamos preparándonos y eso es una cosa muy importante, que generalmente en una consulta normal de un médico tanto de especializada como de primaria no se le dedica tanto tiempo. Nosotros, nuestras visitas cuando vienen aquí los pacientes suele ser como mínimo de 1 hora. La sensibilidad que tenemos que tener hacia ciertos temas, tanto al paciente si pregunta, que eso también hay que respetarlo, ¿no? El principio de autonomía, como para la familia. Las vamos dirigiendo. Si quiere saber, le informamos con unas pautas, y un saber pues según él va demandando. Los equipos son muy diversos y es uno de los datos que da el ALA de los cuidados paliativos que os he mencionado al principio. En España solo hay 260 equipos. Toda Europa hay más de 6.000, o sea que en España estamos muy por debajo del Reino Unido, de Francia, de Italia, de Rusia. Y los equipos son muy diversos, pueden ser equipos básicos formados por un médico o una enfermera, y hay equipos de lujo, le decimos nosotros, que tienen integrado un trabajador social y un psicólogo, ¿vale? Nosotros nos servimos de las trabajadoras sociales del hospital y del psicólogo de la Asociación Española, pero puntualmente. Nosotros hacemos de médico, de enfermero, de psicólogo, de todo, sí. El que un paciente sea, yo creo que es una cosa que sí habría que aclarar, que un paciente sea derivado a la unidad de cuidados paliativos desde un servicio de oncología, que es el mayor volumen que nosotros recibimos, es cierto, ¿no? Ya cada año los pacientes no oncológicos se van incorporando a nuestros cuidados. Empezamos con un 7%, ya vamos por un 15%, pero la mayoría son oncológicos y es el oncólogo el que nos deriva al paciente. Y que un paciente necesite cuidados paliativos no quiere decir que necesite exclusivamente de nuestro servicio. Nosotros somos un médico y una enfermera para todo el área del Hospital San Agustín de Linares, que son más de 130.000 habitantes, pero también cubrimos parte del Distrito Sanitario Norte, al que tiene de referencia el Hospital Antua Alquivir,
ahí no podemos desplazarnos, damos soporte al médico si nos llama, al enfermero de enlace, pero no atendemos en domicilio. Deciros esto es que los cuidados paliativos no son exclusivos nuestros. Los cuidados paliativos parten del médico de atención primaria. Paliativo significa paliar, aliviar, acompañar, y eso también lo puede hacer el enfermero, el médico de atención primaria, el médico en hospitalización o la enfermería en hospitalización, en el servicio de urgencia. Nosotros no solo llegamos a los casos complejos, a los que su médico o el profesional, el especialista no sea capaz de controlar un dolor o una disnea. Ahí intervenimos nosotros. Podemos dar soporte, pero no podemos acudir a todos los domicilios, porque pues, esto puede ser entre un 35 y un 40% de los pacientes, exclusivamente de la unidad de cuidados paliativos. Pero los cuidados paliativos, insisto, son de todos. Tenemos aquí una consulta diaria por la mañana, atendemos también en el hospital porque damos soporte a los médicos especialistas. Entonces, si hay algún paciente nuestro que está ingresado en el hospital, pues servimos de soporte, de asesoramiento, y luego también vamos a domicilio. Entonces, nuestro trabajo de 8 a 3 pues lo tenemos estructurado para poder llegar a todos los sitios. Pero claro, domicilio, un área cercana, porque no podemos desplazarnos, sino muy lejos, ¿no? Si no, perderíamos la mayor parte de la mañana. Es el soporte, van a ser, si están en el domicilio, van a ser nuestros ojos y nuestras manos. Entonces a la familia hay que mimarla a tope. Y es un trabajo muy satisfactorio para nosotros, porque generalmente los cuidadores en el domicilio a esto se van a enfrentar la primera vez y no saben por dónde, tienen muchas dudas. Ellos van a controlar los síntomas, nos van a tener informados qué es lo que le pasa, si tiene dolor, si está agitado, y tantos detalles que, bueno, pues por ejemplo, esa incertidumbre, como te decía antes, que puede tener el paciente. También hacemos que hablen sobre lo que está pasando, porque generalmente lo que suele pasar es que ellos le dan o falsas expectativas o bien no son capaces de hablar y de comunicarse sobre lo que está pasando, y eso se lo van a perder, porque cuando ya no esté, ya no se lo van a poder decir. Y nosotros lo que queremos es que esto, hacer una despedida suave, ¿no? Y que vayan abrazando cada día a su familiar para que esa satisfacción se les quede luego, de poderlo haber cuidado y de haberle transmitido y haberle ayudado a estar lo mejor posible hasta el final. Desde cualquier punto que se accede a una consulta especializada. Aquí no puede venir, que nos pasa, un familiar de un paciente a llamar a la puerta y decir que quiere cuidados paliativos. Tiene que transmitírselo a su médico de atención primaria si cree que es el momento de intervenir, o a través del especialista, el oncólogo, el internista, el neumólogo, desde el servicio de urgencia o incluso desde la planta de hospitalización, que ya hemos dicho que damos soporte. Somos de los pocos equipos de soporte mixtos porque estamos en domicilio y en hospitalización de España. Solo hay 8 equipos y aquí en la provincia estamos 2, Jaén y Úbeda y Linares. Entendemos, y ya no solo los ciudadanos, sino los propios profesionales, que la atención paliativa se asemeja a la atención en los últimos días, ¿no? o en el final de la vida. Y la tendencia en los últimos años es lo que llamamos nosotros la mirada paliativa. Atender al paciente mucho antes de que lleguen esos últimos días. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con la familia, podemos trabajar con el paciente en la aceptación de la enfermedad, en iniciar las despedidas, incluso en conseguir
deseos o metas a corto plazo, ¿no? que el paciente tenga y sea incapaz de comunicarle a su familia, ¿no? Nuestra pregunta más frecuente cuando llegamos a la cama de un paciente es ¿qué necesita? ¿Y en qué podemos ayudarle? Muchas veces se quedan callados, no saben, porque quizás nadie le ha hecho esa pregunta, ¿no? Y eso es tan importante. Unos pues solo dicen, pues quiero no tener dolor. Otros dicen que no quieren morirse porque saben que se están muriendo, ¿no? La mayoría de los pacientes saben que se están muriendo, pero no lo verbalizan, y el sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento del dolor es mayor si esa comunicación entre la familia y el paciente se rompe. Si no ayudamos a despedirnos. Mira, la semana pasada vino aquí la hija de una paciente que ya sabemos que ha fallecido y nos dijo que su madre, todavía con capacidad cognitiva y sabiendo lo que decía, que su madre quería hablar con ellos y decirles que ellos tenían que darle instrucciones para que ellos aprovecharan más la vida, que ella no había sabido. No sabemos si en el fin de semana lo habrá conseguido, pero le animamos a ella a que le ayudara a abrirse y a contarle ese deseo, ¿no? Porque generalmente lo que suele pasar es que cuando estamos en esta situación el paciente, ¿no? Quiere expresar lo que tiene y la familia, sin embargo, lo que suele decir, anda, venga, en eso ahora no te preocupes, no creas que... Y no lo dejamos hablar, no lo dejamos que se exprese. Nosotros tratamos de decir a la familia que lo dejen, que exprese sus miedos, que exprese sus preocupaciones. Y sin embargo la familia creemos que le hacemos mejor diciendo, olvídate de eso, ¿no? Porque él se está dando cuenta de eso, ¿no? En el atlas de cuidados paliativos se mencionan sobre todo 3 problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Que el primero es la cobertura, que como ya he dicho, si estamos a la mitad de camino de la media internacional, no podemos llegar a todos los puntos, ¿no? No podemos llegar, y mucho menos en el ámbito rural. Hay pueblos que están muy alejados de nuestro núcleo, de nuestro centro, y lamentablemente no es rentable, es triste decirlo así, pero no es rentable desplazarse a ver a un paciente porque se dejan de atender los pacientes más próximos, ¿no? Muchos pacientes. Entonces, por eso demandamos más equipos. En segundo lugar, hay mucha desigualdad entre las comunidades autónomas. Hubo un momento en que el gobierno de esa comunidad apostó por los cuidados paliativos. Y en tercer lugar, España es el único país de la Europa occidental que la especialidad de cuidados paliativos no existe. No hay especialidad. Ahora, cada comunidad está poniendo en marcha la creación de la categoría, que no es especialidad, pero sí categoría, ¿no? Un área de capacitación de cuidados paliativos, y la nuestra aquí en Andalucía está por publicar en breve. Llevamos ya unos meses publicándola. Con esto, ¿qué quiero deciros? Pues que si todos, quizá ya para cerrar el diálogo, es muy triste, y lo que pretendo lanzar es tocar un poquito el alma tanto de responsables políticos como de profesionales sanitarios que en algún momento están implicados en la atención al final de la vida, ¿no? Ya que nuestra sociedad ha sido capaz y hacerlo magníficamente, de acoger al recién nacido, de acoger al que llega a la vida, ¿por qué no hacerlo con el que está al costado de la vida y está iniciando la despedida, ¿no? ¿Por qué no aliviarle el dolor? ¿Por qué no tenderle una mirada sencilla, sincera, o un gesto simple de acompañamiento al pie de la cama? Porque con todo ello lo que logramos es aliviar la soledad de la marcha.